Bueno, gracias a Osvaldo, a Pablo, a Expósito, a todos por la invitación, a ustedes. Sí, estoy muy feliz, digamos, de poder conversar con ustedes y agradezco mucho la invitación. Voy a tratar de, una pequeña introducción y después quizás sea más interesante cambiar ideas. Por supuesto, está de más decir que lo que voy a decir corre por mi cuenta, ¿verdad? O sea que con lo cual tengo límites y a su vez libertades para expresarme. Y no los involucro a ustedes, digamos, en lo que voy a decir. A mí me parece que voy a citar un argumento de autoridad, Aristóteles, el griego Aristóteles, que está de moda en Grecia. Aristóteles decía que saber era saber distinguir. Esto después se discutió mucho en filosofía, pero lo vamos a dar por bueno provisoriamente, que saber es saber distinguir. Y pensando un poco del desarrollo de la economía en todo este último periodo, digamos los últimos años, y siempre pensando en mis cálculos políticos de que Cristina iba a ganar las elecciones, incluso me acuerdo en el 2009, peor periodo que atravesó el tema del gobierno, de la propia Cristina o los Kirchner en sí mismos. Yo decía, lo importante es que se supiera distinguir en materia económica. ¿Esto qué quiere decir, saber distinguir? Entre lo que fue un plan o un esquema económico, el del 2010-2011, sumamente entretenido, muy divertido, muy consumista, muy expansivo, donde los empresarios también ganaron su plata, de lo que es un esquema pensado para la nueva gestión o el nuevo tramo de gestión del actual presidente. Con lo cual es decir, bueno, este esquema muy divertido, muy eficaz, coadyuvó enormemente a la victoria electoral, pero desde mi punto de vista es un esquema que ya cumplió su ciclo. Es decir, el formato macroeconómico del 2010-2011, a mi entender, desde el punto de vista de su vitalidad, está finito. Cumplió excelentemente su misión, pero la misión acabó. Esta sería mi primera hipótesis, digamos, de referencia. En definitiva, brevemente, ¿en qué consistió este esquema? Es un esquema donde, a diferencia del periodo de la primera parte de la década, pongamos del 2003, 2002, 2007, la expansión fue muy insistente en el mercado interno, en la demanda interna, en el consumo, pero ya desconectado claramente con un par de cosas que para mí son relevantes. Una es los precios relativos correctos, dicho más groseramente, el tipo de cambio competitivo. Y dos, la sustentabilidad, la robustez en términos de divisas. Este es el viejo tema de alguien que estuvo en la Unión Industrial y que todavía enseña, incluso, digámoslo, desde la tumba, que es Marcelo Diamant, que es el tema de la restricción externa, que la expansión para sostenerse tiene que tener el respaldo de divisas y hay que hacer las políticas que permitan eso. Entonces, a resultas de ese formato, se fueron dando las cosas que se fueron dando. Los superávit externos se han deteriorado de una manera significativa, tanto el comercial como el de cuenta corriente. Obviamente se ha hecho más difícil acumular reservas y con el tiempo más bien las reservas entran en caída y llega un momento en que en un país como el nuestro, con un grado de dolarización actual o potencial grande,
como se dice elípticamente, los movimientos de portafolio terminan de alguna manera receptando lo que perciben y potenciando la circunstancia. Y esto es lo que hoy tenemos, básicamente, que es una situación de estrechez de divisas. No estamos todavía en una restricción externa clara, pero sí estamos en apremio o estrechez de divisas. Mientras en el 2003-2007 había abundancia relativa de divisas, sobraban, era un fastidio que entraban tantas divisas, ahora estamos en una situación, digamos, de apremio, para emplear un término, si se quiere, cortés, digamos. Obviamente hay otras cosas que pasan, no es que uno esté unilateralizado en ese frente, es el frente más picante, pero pasan otras cosas y las analizamos. Les digo una porque no quiero, aparte de la cuestión de la inflación, etcétera, etcétera, que es relevante, el tema del empleo. Digamos, la proporción de empleo de este periodo respecto a el crecimiento es enormemente más chica que la existente en la primera parte de la década. ¿Y qué decide el sector industrial, del sector de ustedes en cuanto a la generación de empleo, que así apunta en aquella etapa y hoy por hoy casi todavía no recuperaron los niveles de antes de la crisis mundial? Con lo cual, digamos, acá tenemos otros aspectos que son de una significación de primer orden. Ahora, para redondear y abrir un poco el tema de las inquietudes o lo que fuere, en esta circunstancia, digo también que los problemas o el reto que acarrea la necesidad de archivar un esquema y pensar con cierta capacidad innovadora a otro esquema. Por supuesto hay afinidades, vinculaciones, continuidades, pero digamos, donde hay que articular, digamos, otra macro, es que también no sobra el tiempo. O sea, para hacer, digamos, tanto más eficaz en las respuestas, el tiempo corre. No quiere decir que sea un tema de 24 horas, pero el tiempo corre. Este es otro asunto que quisiera insistir, por lo menos desde mi perspectiva. Yo en muchos artículos e informes dije el nuevo tramo de gestión de Cristina empieza el 24 de octubre, no el 10 de diciembre, porque Cristina ganó por muerte, pero ella ya está, es la presidenta de hoy que va a ser la presidenta de mañana, con la cual ya es su segundo tramo, ya empezó. Entonces, obviamente, el tiempo corre, a mi entender. Y yo diría que hay, como para esbozar muy estilizadamente y al vuelo de pájaro, digamos, 5 grandes opciones para enfrentar la situación en la que estamos. Puede haber 1000, hay mezclas, pero yo diría que hay 5 básicas. Una, la digo al pasar, es la más idiota, que es que la economía entra en una franca recesión. Lo que tenemos hoy por hoy, y ustedes vayan observándolo con detenimiento, es que probablemente el sector manufacturero se empiece a notar algún atisbo de, digamos, desaceleración, no en una forma homogénea, lo que fuere, pero creo que conviene ir estando con las antenas paradas. Pero si el tema fuera una desaceleración franca, justamente eso tiene la virtud
de que el tema importaciones, por ejemplo, lo distiende. Es una manera idiota, digamos, de resolver la cuestión de la estrechez de divisas. Faltaría el tema de lo que es la salida de capitales, digamos, ¿no? Pero ayudaría tontamente, digamos. La otra manera es subir las tasas de interés hasta que las velas no ardan, de lo cual hemos visto un primer tramo, digamos, en un periodo corto. Las tasas de interés más o menos han subido en las pasivas, las de los depósitos, unos 9 puntos, y en algunos casos hasta algo más. Entonces, es el tema de colocar el arbitraje dólar-tasas en un escalón superior, digamos. Y entonces diríamos, bueno, a través de la suba de tasas hasta que las velas no ardan, esto me disciplina todo. Me disciplina la actividad porque me crea recesión, me disciplina a los sindicalistas porque el empleo a la postre aumenta, y quizás los capitales, cuando vean esas tasas, vienen. Pero hay que aguantarse el intermezzo, que no es divertido, digamos. Pero bueno, esa sería una donde tuvimos una muestra relativa, digamos, y que seguramente en el gobierno no es la intención de eternizarse, pero está instalada la muestra. 2 es ir con los controles hasta la muerte. Y es generalizar controles a troche y moche. Pueden ser los controles o las medidas en comercio exterior, que quizá en algunos casos nos pueden resultar, digamos, más bienvenidas o más simpáticas en cuanto pueden, digamos, tratar de contener importaciones o lo que fuere, pero en definitiva traen también consigo otros aspectos o implicancias a considerar muy seriamente, porque de repente los controles llegan a impedir importaciones en masa de insumos, de bienes intermedios, lo que fuera demás. Entonces la cosa ya es menos divertida. En vez de ser como ahora, que se tarda un poco más y uno va y le pide lo que fuere, la cosa se hace después masiva, o dicen adelante en el pago de las importaciones, por ejemplo, que esta es otra vía. Y después están los controles que son en otros ámbitos. Controles de cambio, controles de capitales, que es lo que estamos viendo. Pero potenciado. Vamos por más, porque vamos viendo, porque la situación, digamos, es una incógnita, lo que yo llamo la incógnita sobre la dinámica de divisas de la economía. Hay una incógnita de cómo la Argentina se banca en dólares hacia adelante. Entonces, esta es la incógnita que hay que despejar. Hasta ahora vimos 2 opciones, o 3, pero 2 como política. Faltan las 2, que se las digo brevemente y ahí termino. Estas 2 son las que a donde apuntan es a una estrategia de reciclaje, de regeneración de divisas. Son las 2 opciones que dicen: tenemos un problema, tenemos una estrechez actual, tenemos una incógnita, la vamos a contestar estructuralmente, con un esquema integral macroeconómico. Y son 2, y nada más que 2. Una es la de Jorge Brito, Gaby, de la Bolsa de Comercio. Algunos dicen que el propio ministro Pudú,
y donde su representante económico más eximio es Blecher, que es algo así como un giro al noventismo. Entonces es la hipótesis de que la Argentina, para reciclar dólares de manera sistemática, tiene que volver también sistemáticamente a los mercados de capitales externos, sea deuda, sea inversiones externas, entrada de capitales. Entonces eso, el dólar está bien, porque en definitiva, por donde vienen los dólares es por el vector financiero, grosso modo hablando. Con lo cual, no problem con este nivel de tipo de cambio real. No es el problema, dice Gavi, el presidente de la Bolsa de Comercio. Si vinieran las inversiones, nos olvidaríamos del dólar. Pero claro, serían las inversiones que calzan con un dólar cada vez más barato. Pero de alguna manera esa es la hipótesis. Entonces hay que hacer una serie, como dice el mismo Gavi, hay que hacer algunos toquecitos para que esa propuesta funcione. Y la última es la que prácticamente defiendo yo casi solitariamente en la plaza pública. Pero como me divierte, en general me importa un comino que casi lo hago solitariamente. Aunque hay otros colegas que más o menos, un Roberto Frenkel, cuando le preguntan, bueno, Aldo Ferrer, el problema que es embajador en Francia, está por venir y bueno, ya tiene representa al país, en fin, ya está más, pero digamos, cuando digo sintéticamente, yo creo que una cierta devaluación, siempre digo eufemísticamente, ni estridente ni banal, después pregúntenme cuál, es el principio de solución. No es toda la solución, pero es el principio de solución. Y lo que hay que hacer, a mi entender, es que los demás objetivos, incluso el antiinflacionario, que hay que asumirlo, tiene que estar inserto en un esquema integral donde la nave insignia es la medida cambiaria. Por supuesto, esa medida cambiaria tiene que estar articulada con medidas de política de ingresos muy serias que los involucran a ustedes también. Y políticas de carácter fiscal, monetario y demás que concuerden con ese esquema. No es decir, salgo y voy al voleo, como siempre me preguntan, pero no, usted una devaluación, entonces los precios. Bueno, claro, sí, la premisa es que dejamos al voleo el tema cambiario, obvio. De la otra manera, en una de esas, el tema tiene algún asidero. Así que bueno, paro acá. Creo que la situación es delicada. Creo que hay un formato de política económica, como les dije, muy divertido, muy eficaz en su orden, pero ese esquema en sí mismo, tal cual lo conocimos, no va más. Tenemos una situación de estrechez de divisas que en rigor resume toda otra serie de problemas, nada más que más vívido el asunto, que habría que resolverlo rápidamente, o por lo menos dar respuestas orgánicas rápidamente. Y las opciones que tenemos delante son esas, a mi entender, que yo más o menos recién esbocé. Y aquí me planto. Si quieren me voy. No, al contrario, creo que hay varias preguntas. Yo inclusive en lo personal también tengo varias. Y acá también Aldo tiene varias. Bueno, vamos a empezar allá por la primera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dos. Primero la fácil, ¿cuál sería el nivel de devaluación de competencia? Y la segunda, ¿cuáles serían las otras medidas que habría que tomar en conjunto con una devaluación para acompañar el tipo de cambio? No voy
podría hacerlo apodícticamente, pero uno tendría que ver de que estoy hablando en términos reales, ¿no? Porque no es el tema solo nominal, pero yo diría de que 15 es poco. O sea que después usted puede ponerle algunos adicionales. Con lo cual lo que quiero decir es que es una medida de la que llamamos discreta. No es un tema, como bien alguno dice, déjalo deslizar un poquito. No, esa es una estupidez, porque en definitiva genera expectativas hacia adelante sin tener claro cuál es el horizonte de comportamiento. Eso es un... Usted tiene que tener... La política de ingresos es relevante, pero no solo es un tema precios-salarios, que desde ya esto está incluido, aparte del INDEC, sino que yo diría que no todos los sectores tendrían que asumir el mismo tipo de compromiso, porque lo que se ve en los últimos años es que los precios relativos de la primera parte de la década están cambiando. Y otra vez lo que llamaríamos que es los no transables, cuando es intermediación, comercialización, flete, lo que es lo demás, se han extendido porque también la política cambiaria sirve al efecto. Entonces yo creo que ahí algunos tienen que absorber más y otros pueden expresarse más. Yo creo que el sector industrial es el que corresponde expresarse más, aprovechando el tema de la devaluación, y otros tendrían que pensar en absorber más. Porque eso a su vez a usted le permite que la baja del salario en dólares no sea tanto una baja en cuanto salario en poder adquisitivo interno. Y después usted tiene que hacer política fiscal, lamentablemente, como la hemos manejado tan procíclicamente la expansión, tiene que hacer una política fiscal de ordenamiento, de recuperar de alguna manera superávits, porque es un elemento también que contribuye al tema cambiario. Y usted tiene que adecuar la política monetaria a las señales que provienen de esos criterios o de esas decisiones. Así que usted tiene que hacer un combo. Sin el combo, no haga nada, digamos, ¿no? Esa es un poco la visión. Y usted tiene que 2012-2013 tener un esquema antiinflacionario con el que empalma la decisión cambiaria anterior de que usted tiene horizontes declinantes de las variables nominales. O sea, usted tiene que tener metas de inflación gradualmente declinantes, pero que se note que son declinantes y que sea efectivo y que uno compulse bien si se cumple o no el tema, ¿no? Roberto. Eduardo, yo quiero hablar sobre el tema de la reducción del gasto público a través de la quita de subsidios, que es lo que va a traer muchos aumentos, tarifas y servicios que obviamente digamos, yo en el tema, por supuesto, el tema tarifa, subsidio, eso hay que abordarlo, pues si no eso. Tampoco creo yo siempre he dicho, no creo en heroicidades. Creo más bien también en un elemento, como dije antes, de gradualismo efectivo. Pero por supuesto, y ahí van a tener que ustedes discutir, porque el núcleo tendría que hacer niveles residenciales. Habría que estar de consumo residencial, habría que estar aplicando criterios de selectividad, etcétera, y que la cosa no cayera por rebote en sectores de la producción, o que cayera en términos comparativos menos. Pero hay que abordarlo. Ese es uno de los elementos que, de cualquier manera, en la proporción, todo lo que es gasto público, que suma jubilaciones, empleo y asistencialismo, eso ya es el 70% del gasto público. Con los subsidios pasa a ser el 80% del gasto público. Y después queda 20%, con lo cual el tema de
el manejo más ordenado tiene que ser abarcativo. Entonces, si hay un aumento de jubilaciones muy alto de más y de los salarios, que ya eso, por más que usted trabaje con los subsidios, los otros rubros le van a empujar en sentido contrario. Así que no es solo el tema subsidio, que ya es un tema complejo, ¿no? Cristian. Dos cosas. Eso un poco tarde para tomado como idea central, ¿no? El tema de subir las tasas por sí misma, digamos, parecería un poco ya corrido el tiempo. La oportunidad de volver al mercado de capitales en el contexto actual, digamos, parecería que no va a venir muchos frutos. Independientemente de que se tomen constantemente con alguna decisión otras de esa naturaleza, reducir la velocidad de pasión del gasto público, los ingresos, etcétera. Digamos, esas dos variantes, digamos, no pueden aferrar mucha política, no tiene mucha carne, ¿no? Parece que ya estarían descartadas. Y puede ser, digamos, incluso... Incluso más, por ejemplo, una vuelta a los mercados. En la medida que usted diga que tal opción pierde chances, hay alguna otra opción que gana chances. Porque usted, digamos, este es el menú que yo digo, este es el menú porque hace 2 años que vengo diciendo, muchachos, vamos hacia esta dirección. Cuando venga el momento, y se los dije a autoridades del área económica, amigos, cuando llegue el momento, ustedes tienen estas 5 opciones. Bueno, entonces, en la medida que algunas se le angostan, las otras cobran más predicamento. Entonces, le digo, volver a los mercados. ¿Qué opina alguien de fuera, un eventual inversor, de las medidas de control? Tipo dice, a ver, Argentina vuelve a los mercados, qué lindo, qué bien, pero ¿cómo están? No, mira, sí, hay un muchacho que de repente, que es amigo mío, de paso, que lo quiero mucho, me dice, mira, de repente dice, vos lo podés importar, bueno, caramba, y después, ¿cómo importar? Sí, te dejo, sí, bueno, hay autos por maní, por arroz, qué sé yo, bueno. Está bien, dice, caramba, bueno, está bien, no tiene importancia. No, pero sabes que también han dicho que traigan las divisas que antes le permitían liquidar afuera, que operaban, le dijeron a algunos sectores que, bueno, ¿quiénes son? Minería, está bien, no hay problema. ¿Sabes que también no dejan comprar dólares? Bueno. Después dice, ¿sabés que hay directores en empresas que dicen no repartan dividendos porque entonces controlan la remisión de utilidades? Entonces el tipo de afuera dice, mira, no le des $1 a estos tipos, porque después nos... Entonces, digamos, siguiendo su razonamiento, que es muy justo, por eso están desesperados los banqueros. Están por suicidarse, porque la vuelta, como usted dice, se hace más un tema. Ahora, ¿qué queda? Por ejemplo, queda seguir con los controles, ¿no? O la otra, que es la que yo digo, pero que en general es mal mirada. Es complejo, por lo menos para mí, la situación es compleja. Roque. Por ahí entendí mal, pero en un momento usted dijo que en alguna parte del equipo económico piensan en Brecht de la época del 90, ¿puede ser? Sí, una vuelta, no un giro. Para mí es malo.
porque eso supone, digamos, estaba haciendo, por eso digo, son opciones estilizadas, porque no quiere decir de que en el esquema mío, yo el Club de París hace 3 años, 4 que le vengo diciendo al gobierno hay que arreglar con el Club de París, porque el Club de París es por varias razones, pero digo, ¿dónde usted pone el acento? Si el acento lo pone de nuevo en como apalancamiento sistemático en el ingreso a capitales, para mí es malo. Si lo utiliza prudencialmente, es aceptable. Pero una de dos, o ponemos en el sector externo, ponemos el énfasis en los dólares financieros y entonces dólar bajo. Ustedes dólar bajo. Después se arreglan como pueden con el dólar bajo. Ven qué otra forma hay de arreglar el chanchullo. Pero la base es dólar bajo. Y el dólar bajo no es algo en principio bueno para ustedes. El otro esquema es dólar alto, que no alcanza, pero el plafón está. Y desde ahí usted puede decir, bueno, cuando me conviene, me financio. Estas son las grandes, digamos, opciones. Por eso digo, la de Blecher es un noventista. Quizás estoy haciendo caricaturas. Siempre uno hace caricaturas. Pero digo, es la opción. Esa es la opción. Por eso uno escucha, interpreta lo que dicen ciertos personajes. Cuando sale a hablar Jorge Brito, que ellos hablan, o cuando sale a hablar Gaby, que habla, no es que se queda, no, dice, yo opino esto. Entonces, ¿qué estás diciendo, Gaby? Y de trasbordo mete su libreto. Es una situación difícil. Es difícil. Miguelito. Yo una pregunta de mi ignorancia, ¿no? Si generamos una devaluación, ¿no se vería también complicado aún más el tema de la inflación? ¿No frenaría aún más inflación y las tasas deberían seguir subiendo para enfriar la economía un poco? Bueno, por eso están las políticas que señalé recién cuando le contesté al amigo. Cuando yo le digo, bueno, una política de ingresos, donde estoy diciendo que cada sector tiene distintos grados de absorción del pass-through, o sea, del traspaso de la devaluación, donde usted va con una política fiscal que es más bien de orden, al revés de la procíclica que hemos conocido recientemente, y usted la política monetaria la adecua a estos criterios, lo que usted está haciendo, y si a su vez, como digo yo, compagina con un esquema de metas de inflación bianuales 2012-2013, como claramente estoy exponiendo, por lo menos la propuesta neutraliza grandemente las implicancias inflacionarias. Por supuesto es un reto. Esto, como decía, usted no lo conoce, pues muy joven, un tipo que era un mago, yo que decía Toussaint, que decía esto puede fallar, y hacía algún truco. Es obvio, pero digo, la propuesta orgánica está. Y usted tiene un antecedente, ¿sabe qué antecedente? Porque a veces hasta nosotros nos olvidamos de los antecedentes, que son los antecedentes que nos convienen y nos olvidamos. En el 2002, la devaluación, ¿se acuerda usted cuánto llegó a ser? Del 300%. Porque hubo un momento en que rozó los 4 pesos. Después tuvo un tiempo largo 3.50. Y de ese 300%, está bien que eran condiciones muy particulares, de ese 300%, en los precios minoristas, el primer año aumentaron 40 y pico. El pass-through, el traslado, fue una bicoca, y al otro año hubo un cachito así. Los mayoristas aumentaron mucho porque ese tipo de cambio, obviamente, se refleja en mayoristas. Pero digamos, fue notable, claro, los sindicalistas se la comieron porque el desempleo era feroz. Todas las cadenas de intermediación y demás, como habían venido ganando, aguantaron. El tema del sector público, un ajuste
feroz. Y la verdad que fue una devaluación extraordinaria que se estudia afuera. Se estudia afuera. Y fue el esquema de la reindustrialización, de un periodo que es el más brillante de la historia económica argentina. Y nos olvidamos. Qué notable. Entonces, digamos, por supuesto que hoy las condiciones son diferentes. Los sindicalistas ganaron empleo a lo loco, y ahora cuando a veces habló con ellos dice, bueno, mira, espera un poquito, dice, vamos a ver porque, y así, y el tema del nivel de actividad es muy fuerte. Entonces, como es muy fuerte, tampoco está la disuasión que en esa época, por eso entonces es una política que hay que armar, porque no están los datos objetivos que en esa época había. Ahora hay otros datos, por eso hay que armar la propuesta. Pero hay un antecedente a favor. En fin. Yo creo que no hay dos posiciones, yo creo que hay una tercera posición, y no voy a la famosa tercera posición histórica, sino yo digo que no es necesario volver a los mercados. Yo creo que, para parafrasear alguna palabra, uno puede vivir con lo de uno, ¿no? Lo hemos demostrado que lo podemos hacer perfectamente. Esto no quiere decir, o sea, me parece que la política de desendeudamiento fue muy buena. Creo que nosotros tenemos que fijar nuestras políticas económicas y no vengan los gurús del norte y nos digan qué es lo que tenemos que hacer, porque ya eso lo hicieron y así no fue. Creo que de eso podemos prescindir. Por eso digo, esta primera posición noventista y volver a esa situación de los mercados, de Gavi y compañía, yo creo que me parece que la Argentina no tiene vuelta. Me parece que yo creo que el 54% de lo que lo votó no está con esa posición, o por lo menos la mayoría no está con esa posición, y por lo tanto la presidenta va a tener que eso tenerlo en cuenta, ¿no? El círculo que lo rodea. Ahora, yo tampoco creo que en este momento por ahí sea beneficioso una gran devaluación. No creo que sea beneficioso una gran devaluación. Yo creo que hay que hacer una sintonía fina en este modelo. Yo creo que hay que tomar el modelo como eje central que nos dio este profundo cambio desde el 2002 a esta fecha, que hay que recordar lo que pasó y lo que teníamos, y cómo estábamos, y cómo estamos ahora, y con 8 años de crecimiento realmente sostenido, tasa realmente sorprendente, y decir qué fue lo que nos sostuvo este modelo. Perfecto. Un tipo de cambio alto. Muy bien. Un superávit gemelo, o sea, donde comercio exterior, la balanza comercial favorable, y donde el gasto público, los recursos financieros, el superávit fiscal, sea controlable. Yo creo que las tres variables se nos está yendo de la mano. Dos por culpa nuestra, porque por ahí podemos tomar alguna medida, y una tercera por ahí compartida y culpa ajena. La recesión mundial no creo que sea culpa de la Argentina, y creo que la Argentina ya en el 2008 ha pasado una circunstancia de esta, y no fue la crisis del sureste asiático, la crisis de tequila. Recordamos que en cualquier parte del mundo antes estornudaban un cachito y acá nos sacudían. Ahora acá estornudaron con las hipotecas y más o menos la paliamos bien. Entonces yo creo, para concretar, y después viene quiero decir por qué uno habla de la tercera posición, ¿no? Parafraseando también, no es porque haya la tercera posición, sino porque coincido con lo que vos decís, pero me da la sensación que hay que tratar de ver cómo mejoramos el superávit fiscal. O sea, yo creo que el tema de los subsidios es un tema de este año, creo que llevamos 71.000 millones, es una barbaridad. Seguimos aumentando una cifra considerable. Yo creo que hay que ver cómo descomprimimos, cómo no paga el subsidio del SUTE, como decía ayer algunos en televisión, lo de Chaco o lo de Jujuy, ¿viste? Porque no lo toman. Habrá que ver cómo se acomoda eso. Creo que me parece que fue una señal positiva la del otro día. Habrá que empezar a trabajar 600.000 en 71.000, no es nada. 600 millones, 70.000 millones no es nada. Pero bueno, habrá que empezar a trabajar. Bajar de controlar el gasto público, ver de cómo mejoramos el control del gasto público y volver a la variable fundamental
tenerla fuerte. Ver de qué manera podemos mejorar el superávit comercial. Indudablemente tenemos que ganar mercado. La recesión del mundo es una situación complicada. Yo creo que hay que monitorear la competitividad. No solo la competitividad es el dólar. Yo creo que el dólar hay que seguir moviéndolo, pero también hay que mover algunas otras cuestiones que hacen la competitividad del empresario. Y acá sí termino. Una variable central para apuntalar estas tres, trato de sintetizarlo, ¿no? Es hacer un gran acuerdo económico-social, donde nosotros digamos, sector empresario, sector del trabajo, nos empezamos a juntar y no vamos a discutir precios y salarios. Vamos a discutir un plan económico a mediano, este modelo, ¿cómo le hacemos la sintonía fina? Macanudo, sentémonos, veamos cómo bajamos 3 puntos la inflación por año, 5 puntos la inflación por año. Entonces, para mí, este acuerdo social económico es clave, no para salir de una crisis, porque no estamos en una crisis, para apuntalar un modelo económico donde, por circunstancias que ya son algunas internas y otras externas, donde la recesión, la crisis, la baja de los commodities y un montón de cosas pueden empezar a afectarnos a nosotros. Me parece que ahí está la cuestión. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Lo que por ahí me parece que no es un momento, y ahí coincido por ahí con alguna duda, ¿qué pasa si nosotros, porque es distinto, y vos mismo lo dijiste, la crisis del 2002 es distinta a la crisis actual. 2002 teníamos todo destruido. Yo me acuerdo, desesperante era la situación. Yo agarré la peor época en la presidencia de la UIA y supe lo que tuvimos que luchar. Hablábamos, nos mataban cuando hablábamos de evaluación, hablábamos de precio relativo. Vos bien te acordás, decíamos, agárrenme un problema de precio relativo. ¿Qué precio relativo? Tenía un problema del valor de la moneda que estaba clavada ahí el 1 a 1. Bueno, logramos, pero era otra situación totalmente distinta a la de ahora. Entonces yo digo, ojo, no cometamos por ahí errores, yo sé que es difícil, pero porque los enemigos están al acecho, los que quieren volver a los mercados, los que quieren volver a los 90, lo tenemos ahí al acecho tratando de vendernos cuestiones. Entonces, esto que yo te digo, que es una cuestión intermedia, pero con algunos condimentos muy concretos, que no es fácil, porque los muchachos que son amigos nuestros son difíciles, pero vamos a tener que en algún momento sentarnos. ¿A qué te referís? ¿A la gente de gobierno? Me refiero a los sindicalistas, a los muchachos con los cuales tenemos que sentar y hacer el acuerdo económico social, ¿viste? Con ellos y empujar este modelo para que se profundice y se le dé las cuestiones que tengan que darse. Ese es un tema. Y el otro tema, y acá termino, pero cortito, es Brasil. Para mí Brasil es central. Nosotros no podemos pelearnos con Brasil. Nosotros con Brasil tenemos que ser furgón de cola, dejamos de ser vagón de carbonero, que estábamos ya al lado de la locomotora y por ahí le pegábamos el salto. Ya está, perdimos. Hoy somos vagón de cola, pero quedémonos, no nos enganchemos, porque con Brasil tenemos 35% de las exportaciones, con Brasil son lo que podemos controlar el mercado con China y con otros países asiáticos. Entonces tenemos que buscar estrategias. Lógico que van a escaramuza, los muchachos de las Fiespi de allá también sobreactúan, los conocemos bien. Bueno, ellos tienen 6.000 licencias neumáticas, nosotros tenemos 600. Pero manejémoslo con cuidado, porque Brasil... Hay una diferencia de comercio. Pero y grande, 8 o 9 veces, ¿viste? Esas son las dos cuestiones, ¿viste? El modelo de la sintonía fina en esa tercera, que es un intermedio, no es un intermedio, porque por ahí me estoy explicando mal, porque un intermedio estaría entre el 90 y el coso, estaría ahí. No, esto es dejar los mercados, no volver a los mercados, o sea, o borrar la primera, pero la segunda, moderarla a una situación mucho más de sintonía fina. Y Brasil. Y ya con eso creo que... Bueno, dejo aparte Brasil porque me parece que es un planteo, en fin, que lo tomamos como básico. Voy al tema. Yo tengo una concepción, no sé si verdadera, pero sí clara. La competitividad, la productividad empieza por el tipo de cambio y la macro. Después viene lo demás chirimbolo.
Y por supuesto, los empresarios tienen que mejorar en sus empresas la productividad siempre, es un tema de los empresarios, en el cual se les puede ayudar, pero todos los días tienen que hacer los empresarios. El tipo de cambio es una señal. Mi posición clara es que el tema empieza con la macro pro desarrollo y con el tipo de cambio. Sobre eso se pueden hacer y se necesitan hacer varias cosas más. El problema es que cuando el tipo de cambio se empieza a apreciar y fuerte, las cosas más son cada vez más difíciles y más al voleo, porque uno es como el mito de Sísifo. ¿Ustedes se acuerdan de Sísifo? El tipo, el príncipe muerto que estaba condenado con una piedra a subirla a la cúspide y después cada vez que parecía que la ponía en la cúspide se le venía encima. Entonces, yo les digo, mire, tengan en cuenta esto, mi posición. Ahora, comprendo, digamos, estas posturas que son más manejables, como la de Osvaldo, la que me parece que son más políticamente correctas. Esto yo estoy totalmente de acuerdo. La mía es políticamente incorrecta. Como yo no soy empresario, no soy dirigente industrial, ni qué sé yo, soy más irresponsable. En cambio, ustedes y él son tipos responsables. Entonces, lo que quiero decir es esto. Vean qué va a pasar con el tema del dólar. Véanlo, muchachos, porque en definitiva lo que hoy percibimos es que el gobierno no quiere el tema del dólar. Por eso hizo todo este berenjenal. No sabemos si Inspectore tiene una política, puede ser, pero en principio lo que trata de hacer es meter el forceps y hacer políticas de control y de tasas para que el dólar, qué sé yo, quizá no es así, está bien, puede ser, dejo abierta la puerta. Ahora, vamos al pacto. Yo les digo nomás, simplemente son comentarios en voz alta. Vamos al pacto a ver cuántos son los salarios con los muchachos, que son muy buenos, los suyos, los de todo. Bueno, a ver si conseguimos el 18, 19, 20%. Y eso sería el máximo de generosidad. Y esa es una referencia de costos de las Gran 7. ¿Y ustedes qué creen que va a pasar con el dólar? Ustedes tienen todos los costos. ¿Qué va a pasar con el dólar? Va a venir y decir, no, ¿sabes qué? Lo vamos a actualizar el 18%. Fin. Yo creo, y termino, y les agradezco mucho, y acá la paciencia de Osvaldo y de todos ustedes. Yo creo, muy a nivel personal, si no hay una adecuación de precios relativos seria de entrada, sobre la cual después se encabalgar la política macro, vamos a un terreno de grandes problemas, y sobre todo para el sector industrial, muchachos. Pero bueno, eso es una... pero sé, insisto y reconozco de que es políticamente incorrecto una posición de esta. Yo quiero hacer una pequeña reseña chiquitita, agradecerle indudablemente el hecho de haber venido y generar este debate, porque este debate nosotros habitualmente lo hacemos, Eduardo, y por ahí sin una guía espiritual, económica como la tuya, con a veces la fuerza, el ímpetu y las necesidades y la problemática de cada uno, porque acá tenemos todos los sectores. Sí, claro. Una cosa el calzado, otra cosa el metalúrgico, otra cosa son intereses concretos, alimenticios, ¿no? Entonces es complicado. Ahora, vos nombraste una persona al empezar, que es Marcelo Diama, donde yo tuve la oportunidad de, inclusive yo le hice un homenaje a Marcelo siendo presidente de la UIAD, realmente un genio, y yo sé que Marcelo eso la tenía muy clara, y también nosotros en la década
del 90, después de la devaluación de Brasil, en vos, en la UIA, encontramos un aliado, un economista de la economía real, que no lo sabía, eran muy pocos los que había. Y realmente creo que tu pasar por la UIA y tu pregonar continuo ha llevado a que hoy también la industria esté así. Lo que pasa es que por ahí estos debates generan una visión del que está metido las 24 horas del día dentro de una fábrica, viendo cómo solucionamos los problemas, cómo cómo fabrica más él, para que no nos vengan los chinos, o más barato, o yo como compro el hierro más barato, cómo vendo mejor, ¿viste? Y no la visión que vos tenés, que es macroeconómica. Pero creo que esta charla sirve porque nos deja para pensar. Yo me muevo en el terreno de la masturbación. Ustedes se mueven en el terreno de los intereses efectivos y concretos. Entonces, el que se mueve en el terreno de la masturbación le da vía libre. Te agradezco mucho a Aldo y a Pablo que se comunicó, a ustedes el aguante. Y estamos totalmente contestes de los distintos planos en los que cada uno se mueve, pero uno ya que está y le dan un rato de pelota, entonces uno va para adelante. Después cada uno sabe bien qué es lo que tiene que hacer. Bueno, yo los aplaudo a ustedes.